Yo creo que me voy a conseguir un micrófono de estos. Me da gusto saludarlos. Bueno, desde que llegamos aquí, pues me siento un poco así medio chiqueado, no sé, pero me han atendido muy bien, gracias a Dios. Para la próxima les prometo traer a mi esposa. Ahorita estaba viendo la iglesia que pastoreo también. Ya estoy en casa de oración, pero pastoreo una iglesia en casa de oración Tabachines, Zapopan. Y estaba viendo que estaban orando ahí por una familia y estaba mi esposa orando. Así que, pues como si estuviera aquí, ¿verdad? Y algunos se preguntarán, y bueno, ¿y cuál es la doctrina de casa de oración? Pues la doctrina de la Biblia, la doctrina de Dios, esa es la doctrina. Y eso es lo que deberíamos todos tener, la doctrina de Dios, la doctrina de la Biblia. Y toda la Biblia tenemos para enseñarla. Amén. Gracias a Dios. Les quiero compartir edificando la casa sobre la roca. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por edificarnos a cada uno, Señor, en la roca eterna, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu bendita palabra y por tu Santo Espíritu, Señor, que nos llena, nos ilumina y nos guía a toda la verdad. Padre, a cada uno de los que están aquí, te ruego, Señor, que esta palabra pueda caer bien a sus vidas, en el corazón, Señor, y la puedan atesorar, Padre, como atesoramos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 7, vaya ahí, Mateo capítulo 7, verso 24. Nos dice la palabra del Señor: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, diga, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, digan, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? ¿La doctrina de quién? De Cristo. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hace en el año 1967, por ahí, 67, 68, no recuerdo exactamente el año, yo estaba en Baja California Sur, en La Paz, y era estudiante del Instituto Tecnológico Regional de La Paz en aquel entonces, y venía un huracán por el lado del Golfo de California, por el Pacífico, y se suspendieron las clases porque iba a llegar el huracán. Entonces yo tenía un vehículo, un Mustang en aquel entonces, un Mustang 67, muy bonito. Y allá se podían adquirir los vehículos muy fácil, ya que era zona fronteriza y libre comercio. Entonces nos fuimos y había una joven en el salón de clases y dijo: ¿por qué no se van conmigo? Porque yo estoy sola y no quiero pasar este ciclón sola, me va a dar mucho miedo. Y nos fuimos allí unos 3, 4 jóvenes a su casa. Y estando allí por la noche, llegó el huracán, pero muy fuerte. Y nos dijo: aquí cerca hay una señora, hay una familia que tiene su casa muy, pues, muy frágil. ¿Por qué no vamos y la traemos para refugiarla aquí? Digo, sí, vamos, y nos fuimos. Y
Y recuerdo que el vehículo ya estaba lloviendo, había mucho viento y cayó en un pozo y no lo podíamos sacar. Entonces yo le dije el más joven, le dije, mira, nosotros vamos a empujar y tú súbete y le das. Y sí, salió, gracias a Dios, el vehículo. Y llegamos a la casa de esta familia y ya no estaban, ya se habían ido a un albergue, no sé. Y nos regresamos. Y el huracán era tremendo. Nos refugiamos allí, se oía muy feo, la verdad, muy feo. Y bueno, aguantamos ahí. Por la mañana salimos y estaba desértico todo. ¿Qué pasó? Y oíamos ambulancias, helicópteros y mucho ejército. ¿Y qué pasó? Entonces digo, pues no sé qué pasó. Pues vamos a ver qué pasó. Y nos fuimos. Y exactamente donde yo caí en el carro estaba una zanja inmensa. Había pasado se hizo un arroyo ahí hondo. Pasamos luego vamos a ver qué pasó. Y queríamos ir hacia la escuela, al tecnológico, pero ya no pudimos pasar. Mire, en esa zona había una colonia. ¿Sabe qué? Parecía un desierto, no había casas. Y ese lugar, esa zona, precisamente me estaba recordando de esto, era muy arenoso. O sea, que fincaron esa colonia sobre arena. Así que vino la tempestad y bueno, se cumple aquí. ¿Sabe? No se sabe cuántos muertos hubo, pero nosotros luego, porque fuimos voluntarios en ser rescatistas, todos los alumnos del Instituto Tecnológico, y mire, la verdad es que el ejército agarraba a la gente y los echaba en el camión así. Había tanta gente muerta. Vehículos enterrados que sacaban a familias completas. Y todos los muertos que llegaron hasta el mar. Fue horrible, fue terrible. Cuando llegamos a las instalaciones de la escuela, había mucha gente ya refugiada allí, gente gritando, llorando, desesperada por haber perdido a los de su familia, etc. Fue muy trágico ese. Si alguien puede buscar allí ciclón, huracán, Lisa, así, Lisa, en el buscador ahí va a estar. Fue muy tremendo. Entonces, fíjese bien, edifiquemos la casa sobre la roca, no en arena. Y Jesús está resumiendo esta escritura en su mensaje en el Sermón del Monte con esta advertencia de escuchar o no escuchar. Fíjese, escuchar o no escuchar. Al término del Sermón del Monte, el Señor da esta enseñanza, esta fuerte enseñanza. Es importante edificar bajo el fundamento de la palabra de Dios. Edifiquémonos bajo el fundamento de la palabra de Dios y no andemos edificándonos por allí en corrientes de doctrinas de hombres. Edifiquémonos en lo seguro, en lo que es estable, en lo que es firme, en lo que permanece para siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto nos va a dar seguridad, confianza, porque los desastres continuamente están. Ahí va a haber desastres, y desastres también, un desastre inmoral en este tiempo, un desastre espiritual. Hay mucha gente siguiendo a hombres, doctrinas de hombres, y no de hombres, sino hasta de demonios. Por eso debemos de tener un discernimiento espiritual, por lo cual podemos ahora sí balancear lo que creemos, lo que es falso. Y bueno, lo miramos en la naturaleza. Estos tiempos son de vendavales. Ayer me comunicaba con mi familia, mi esposa, me dice, es que cayó un tormentón. Allá sí llueve con ganas, ¿eh?
y granizo tumbó árboles, se fue la luz y desastre, ¿verdad? Pero bueno, pero seguimos en lo mismo. Debemos de edificarnos y estar firmes, edificados en el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra, ¿quién? Jesucristo. De otra manera va a venir ruina. De otra manera, ruina, bueno, espiritual también. Y no debemos de caer en esa ruina espiritual. Entonces, todo lo que no está firme y hecho con materiales baratos, livianos, digamos, que no están reforzados, se caerá, se vendrá abajo. Como todas estas casas que no estaban edificadas en roca, sino en arena, se vinieron abajo y hubo pérdidas. Así nosotros debemos estar edificados, bien edificados, para no caer en el error y no caigamos en la ruina, porque nuestra vida peligra. Fíjese bien, peligra. ¿A quién o cómo estamos llevando nuestra vida espiritual? ¿A quién estamos escuchando? El hecho de que, bien, hemos sido enseñados desde el principio bajo el fundamento establecido por Dios. Y estamos en lo seguro, no a ver si acaso. Muchos tienen dudas aún cuando les dice, ¿eres salvo? Ay, dudan. No debemos de dudar en nuestra salvación. Practicar la palabra y obedecerla se convierte en el fundamento sólido y en eso debemos estar bien firmes para resistir a las tormentas que azotan continuamente y están azotando por todas partes. Catástrofes por donde quieran. Yo creo que usted ha estado en situaciones peligrosas, ¿verdad? ¿Quién no ha estado en situaciones peligrosas? ¿Usted? Sí, ¿verdad? Gracias a Dios que permanece. Toda casa que no está fundada en la roca que es Cristo Jesús tendrá pérdidas. Y nuestra casa debe de recibir ganancia, no pérdida. Cuando usted vaya a la presencia del Señor, que sea una ganancia y no una pérdida. Yo he estado en funerales donde, bueno, yo soy el muertero de la iglesia. Yo siempre voy a los funerales. Cuando se mueren los hermanos, pues le damos la despedida. Pero yo he ido a funerales donde la gente grita, ¡qué pérdida! Pues sí, qué pérdida sin Cristo, ¿verdad? Pero cuando un cristiano fallece, hasta fiesta se hace. Se cantan alabanzas, se adora a Dios. Cuando mi mamá falleció, ella falleció allá en Estados Unidos con mi hermana la menor. Cuando ella fallece, desde que el momento que ella dejó de existir en este mundo, mire, fue pura alabanza, adoración a Dios y dándole gracias. Sí, duelen los seres queridos, ¿verdad? Pero qué bendición, sabiendo de antemano que se van a la presencia del Señor y están allá y bien contentos. Entonces vamos a poner atención al mensaje de la palabra. En este pasaje bíblico, el Señor nos dice que seamos entendidos, dispuestos a llevar a cabo lo que Él nos dice. Atención, lo que Él nos dice. Porque en muchas ocasiones somos nada más oidores y nos olvidamos de la palabra. De esta manera podemos salir bien librados. ¿De cuántas cosas hemos salido bien librados? ¿Verdad que sí? De cada golpe que hay, de cada situación difícil. No debemos exponernos a las lamentaciones o a las pérdidas en ese aspecto. Las pérdidas pueden ser materiales, pero también de pérdidas humanas, pérdidas que definitivamente se pierden y no van a ir a la presencia de Dios. Las pérdidas más lamentables son las almas expuestas al juicio eterno, sin justificación y sin recibir la promesa de vida y salvación.
que eso el sábado estuvimos hablando mucho sobre cómo el testificar, el ser misioneros, el ser, predicar la palabra. Las pérdidas materiales afectarán, sí, afectan a nuestra economía y pueden quitar en un tiempo nuestra paz. Yo creo que todos hemos pasado por esas situaciones difíciles de la economía, ¿verdad? Pero bueno, estas pueden ser renovadas, estas pueden ser recuperadas, pero una vida, no. Un alma, no. Las pérdidas espirituales pueden llegar a ser, mire, insalvables. Es el tiempo de la salvación. Todos los días es el tiempo de salvación. Ya que se puede perder las almas, se pueden perder. ¿Y a dónde? En lo peor, al fuego eterno. Pero los que estamos ya en las moradas celestiales nos alegramos, ¿verdad? Pero no tanto porque nos motiva a seguir predicando el Evangelio a toda criatura. En el pasaje inicial, Jesús ejemplifica a dos hombres, uno que es prudente y el otro es ¿qué? Insensato. El hombre prudente es el que pone interés, o sea, que sabe escuchar. ¿Qué sabe escuchar? A Dios. ¿Qué sabe escuchar? Las Escrituras. Atender lo que dice Dios, el consejo de Dios. Ese es ser un hombre prudente. Los que son prudentes no solo oyen, sino que son discípulos del Señor. ¿Usted es discípulo? Sí, mire, son oidores, entendidos y ponen por obra las enseñanzas que de verdad nos ayudan a ser un discípulo del Señor. A ellos Jesús les llama bienaventurados, afortunados, supremamente bendecidos. En el griego es Macarios. Yo tengo un hermano que se llama Macario, pero es alegre este hombre. Su sonrisa alegra. Todos los días me manda un audio orando por mí, por mi familia. Y él dirige la alabanza ya en una iglesia en Los Ángeles. Y no, pues ahora sí que le das honor a tu nombre, le digo. Eres bien afortunado, bendecido. Tiene una sangre, como dicen, liviana. ¿Verdad? El hombre prudente está atento a quién, a Dios. Está atento a la palabra, a lo que diga, a los mandamientos, a lo que diga el Señor. Por lo que también nosotros debemos oír, obedecer y no olvidarnos de lo que hemos aprendido. Para llegar a poner por obra la palabra es creer, sí, creer, aplicar la fe, aplicar la palabra en nuestras vidas y hablar, aconsejar, ayudar al necesitado. Y usted puede usarlo el Señor como un consejero de la palabra. Amén. Una mujer quedó admirada de la sabiduría de Jesús por las palabras que hablaba. Y le gritó en la multitud, fíjate de qué manera, en Lucas 11:27. Lucas 11:27 dice aquí, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, oiga, en una multitud, pues se requiere de alzar la voz, ¿verdad? Como yo estoy hablando, pero me ayuda el micrófono. ¿Qué le dijo? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le dice. Y él dijo, también le gritó, también le respondió, porque la multitud, recuerde que era una multitud que seguía al Señor. Jesús le dijo, antes bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y todos escucharon.
Interesante, ¿no? En la traducción de la lengua actual dice, mientras Jesús hablaba, llegó una mujer y le gritó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Pero Jesús le respondió, dichosa más bien es la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Ah, interesante. Jesús le dio siempre prioridad a la palabra, siempre. Antes que otras cosas, incluso a su propia familia. Y mire nada más. Bueno, hay un orden, claro, hay un orden. Sabemos los propósitos por los cuales vino Jesús. Nos dice en Mateo 12:47, fíjese, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea que somos de la familia del Señor, por medio de la palabra. Entonces observamos bien en qué consiste en atender el mensaje de la palabra. Debemos oír, escuchar y aplicar la palabra del Señor. O sea, oír la palabra de Dios con fe y no ser simplemente oidor. Porque el que oye solamente pronto se le olvidará. Oye pesadamente, se le olvida. Se le olvida. Y entonces no tendrá madurez, no tendrá crecimiento. La palabra de Dios nos instruye para afirmarnos y crecer espiritualmente. Bueno, conocemos a cristianos que tienen 20, 30 años, pero pues de plano todavía está con el biberón o papilla, ¿verdad? Yo tengo, ya se me olvidó la cuenta, desde que me convertí, pues sáquele cuenta desde 1979. Por ahí. Y bueno, de estar en casa de oración, pues ya casi son 40 años. Y hemos visto la mano de Dios desde que precisamente veía unos videos y la subí al grupo de pastores, desde que estábamos en una bodega y luego nos cambiamos al edificio donde estamos ahora. Y muy interesante, todos bien chavos. Pastor Chuy, bien joven. Toño Ortiz, Chuy García. Yo ni se diga, los años no pasan sobre mí, yo paso sobre los años. ¿Cuántos años tiene, hermano? Pues 39 y medio, ahí me planté. ¿Y cuántos nietos tengo? Tan joven que estoy, nomás tengo 2. Romanos 3:17. ¿Cómo viene la fe? Así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. Ahí viene la fe. Miramos atentamente a la ley. ¿Cuál ley? La ley perfecta que dice Santiago 1:25. Dice aquí, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué religión tiene usted? Dice, no tengo religión. No, sí, aquí dice que
La religión es vana. Entonces, si hay una verdadera, ¿verdad? Entonces, bajo fundamento, bajo orden, bajo dirección del Espíritu Santo, que está fundada precisamente en la roca que es Cristo. Quien considera bien la ley de Dios, que es perfecta, va a tener firme convicción y firmeza en su vida y en lo que cree y en todo lo que haga, lo que diga. Y la gente dice, ese hombre, esa mujer, tiene algo en especial. ¿Le han preguntado? A mí me han dicho, sin decir nada. En una ocasión iba pues en un tren de pasajeros y yo pues fui al comedor, estaba comiendo, devorando, digamos, mis sagrados alimentos. Y se acercó una señora y me dijo, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿usted qué es, varón? Ya, no. ¿Usted qué es? Le digo, ¿por qué? Es que se ve diferente. Yo creo que observaba a los demás, ¿verdad? Se ve diferente. ¿Qué es usted? Ah, le digo, bueno, pues no me pregunte porque a mí me preguntan algo y puro evangelio. Digo, soy cristiano. Con razón, dice, con razón. O sea, la gente sabe, ¿verdad? La gente sabe. Entonces, un verdadero creyente debe de considerarse como una persona activa, dispuesta a toda buena obra, cumplidora, porque llevará a cabo, ¿qué llevará a cabo? La palabra del Señor. Y no es cualquier cosa, ¿verdad? La practicará y será un instrumento de testimonio para los demás. Y también será una persona bienaventurada. Pero si alguien se cree muy espiritual, porque hay gente que se cree muy espiritual, pero su vida es un desastre. Es persona chismosa, mal hablada, mentirosa, falsos en la fe, no pone freno en su lengua y se engaña a sí mismo, dice Santiago. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tenga o que diga que tiene una religión, aunque diga que es cristiano? Fíjese. O sea, esa persona lo que hace es una práctica mentirosa de algo que no ni él mismo hace o practica o lleva a cabo. La verdadera fe con la verdadera devoción se expone a la vida diaria, no se esconde, se predica, predica a sí mismo, por sí mismo, y también pone de manifiesto la dedicación, el amor. Se le puede acercar con confianza, no va con el fin de transear a nadie, porque hay hermanos transas, ¿verdad que sí? Sí hay, sí, a mí me ha tocado hermanos transas, me han transeado, a mí, fíjate, que soy hijo del Dios Altísimo. Nah, somos humanos, hermano. Sí, de verdad, qué tristeza. El cristiano también se debe de desenvolver en una forma, en buen carácter. ¿Cuántos tienen buen carácter? Levanta la mano. Oh, ¿cómo que dos, tres? A ver, ¿quién tiene mal carácter? Oh, por ahí van. Por ahí van, empate. Pues desempátese. ¿Qué le parece? Señor, controla mi carácter, Señor. Yo era bien tremendo. Yo peleaba.
Mi carácter era fuerte, muy fuerte. Y después de cristiano, también dije, Señor, doblégame. Y vaya que el Señor lo hizo. Todavía, pero menos, ¿verdad? Menos. Fíjese, es por eso por lo que las religiones son solo un oír, repetir y olvidar. ¿Sí? Por eso que constantemente están diciendo lo mismo. Ese es el religioso. Pero la fe que mueve montañas es por el oír, y así viene la fe, por el oír y oír, ¿qué? La palabra de Dios que contiene mandatos, que da convicción de crecimiento, madurez y transforma. Entonces los de mal carácter, hay esperanza. Amén. No conoce todavía el carácter de mi esposa, dirá. Mira, pues primero controla el tuyo. Y luego ya. Es que se dan unos agarres así entre cristianos, esposo y esposa. Y el asunto es que se tiran bíblicamente. No la use así la Biblia. El hombre prudente sabe hacer bien las cosas. Este edifica sobre lo seguro, no por cualquier cosa. No busca arena ni cosas superficiales, sino que va a lo seguro en establecerse en la roca. Sabe bien que necesita edificar su casa y bien edificada y segura porque conocemos los malos tiempos. Los tiempos son malos, por eso hay que edificar y edificar bien, porque no queremos que nuestra casa caiga o se vaya a la ruina, ¿verdad que no? Así que nuestras vidas deben de estar fundadas en una estructura firme. Bueno, yo también estudié algo de ingeniería civil. ¿Y sabe qué? Se requiere fundamento y se requiere también el material adecuado para edificar. No cualquier cosa, no cualquier material se edifica. Entonces, con estructura, pero en la vida espiritual con firmeza. Firmeza de la palabra que tiene fundamentos, y los fundamentos están, imagínense, en el universo. ¿A cuánta velocidad cree usted que viajamos por el universo? O sea, ni nos despeinamos, pero vamos a una velocidad tremenda y le damos vuelta al sol y ahí andamos, parecemos extraterrestres, ¿verdad? Pero fíjese, ni siquiera el agua se mueve, nada se mueve. Pero qué buena estructura hizo Dios. Amén. Los astros, el universo, todo bien diseñado. La casa que se edifica o que edifica el hombre prudente va a resistir todos los embates que vengan. Los malos tiempos, los malos años, dice Efesios 5:15. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo andamos. No como necios, sino como sabios. Levanten la mano los sabios. Sí, ay, gracias a Dios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Imagínense mal el tiempo y malos nosotros, ¿a dónde vamos a llegar? El hombre prudente va a poner prioridad en su familia, en su casa. Sabe edificar, no solamente poner cimentación, sino que también sabe edificar la casa. Internamente con la esposa y la familia, es protector de toda su casa, de la esposa, de los hijos. Conoce muy bien los peligros que puede haber en la familia.
no va a permitir que nada mueva la estabilidad. Sabe bien que debe de haber seguridad. Importante es que sea vigilante. Vigilante. Muchos padres no saben dónde andan sus hijos o dónde están, vigilantes en todos los sentidos para que no afecte. Al rato, pérdidas. Podrá atención, va a poner atención y practicará, más bien solucionará, no dejará pasar los problemas, asuntos que se puedan presentar. Aplicará la provisión, podrá poner atención en las necesidades que haya en casa. Será sujeto a Dios, sujetarse a Dios, escuchará el consejo de Dios y mostrará a Dios el buen camino, el camino por donde vaya. Amén. Y estarán pendientes en que sus hijos no se involucren en situaciones que les pueda traer reverses, retrasos, riesgos en el futuro. Ahorita la mayor delincuencia está entre la juventud y debemos nosotros cuidar que el lobo pues no llegue a destrozar a nuestros hijos. Juan 6:45. 6:45 de San Juan. Dice aquí, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. ¿A dónde vamos? Al Padre y a Jesús. Entonces Jesús enfatiza que seamos enseñados siempre con la palabra. Alguien nos cuenta, Pastor Chuy, que un día le dijo, pero pues así dice la palabra, ay, tú con la palabra siempre, pues entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿El libro de Calimán o qué? Se enfadan porque y pastor, era pastor. Se enfadan porque les habla uno la palabra. Pero recuerde que no solamente es oír, sino aprender. Gracias a que tenemos al alcance la Biblia. ¿Usted tiene una Biblia? No, hombre, la trae en el celular, la trae en la computadora, en la iPad y hasta la ponen en audio. Y otras las tienen guardadas. Otras ni la abren. Ay, escucharé el mensaje del domingo. Y se conforman con la del domingo. ¿Y quieren que el pastor le solucione todo? ¿Saben? No, ponga de su parte. Por ese lado nos va a ayudar. ¿Vale? ¿Sale, vale? Como dicen. ¿Vale? Bueno, no sé si digan aquí, pero es una expresión. Romanos 10:17. Así que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son sus pensamientos, la entendemos por medio de su Espíritu Santo. Por eso la mejor dirección que nosotros podamos tener es la que da la dirección del Espíritu Santo en la palabra. Y no hay hierro, como dicen. No hay hierro. Y la palabra de Dios, allí está. Y se arraiga tanto en nuestro ser que empieza a limpiar todo lo interno. Todo lo interno nos lava, nos purifica y ¿sabe qué? Salimos cristianos brillantes. ¿Cuántos quieren brillar? Somos
puntuales en nuestras obligaciones, receptores de la palabra y aplicadores también, en una forma muy práctica. No es cuestión de religión, de tradición, no, es una forma bien práctica. Como les decía, yo vengo de estudiante de la universidad, pero dentro del ateísmo. Yo estaba metido en el socialismo, comunismo, y si me hablaban de Dios, yo peleaba feo. Y mis hermanos se habían convertido, uno se habían convertido. Imagínense, en aquel entonces un hermano mío, ya gracias a Dios se convirtió al cristianismo, era testigo de Jehová. Y luego otro hermano mío, seminarista, y yo ateo. No, hombre, olvídese. Nos dábamos unos agarres y yo les decía, bola de hipócritas. Hipócritas son ustedes. Era nomás. No. Yo nunca. Y otra cosa. Yo andaba en el mundo y veía, porque iban después, fíjese, se convierten mis hermanos, mi hermano se sale del seminario, mi hermano se convierte al cristianismo, pero yo seguía en el mundial. Entonces yo iba a mi casa y me encontraba ya hermanos cristianos. Y yo llegaba y decía, ya están estos hipócritas aquí, nomás vienen a tragar. Pero mire, yo era ofensivo, ofensivo. Y les decía a mis hermanos, ahí nos vemos. Yo vivía con grupos de estudiantes en una casa de estudiantes, pero hacíamos y deshacíamos. Éramos la grilla de la escuela. Imagínense en aquel entonces. Me juntaba en aquel entonces con cuates de la Liga 16 de septiembre y no, hombre, bien rolleros políticos y todo eso. Pero feo. Le cuento un poquito más. Aguántenme. Cabos, comimos a gusto. Hombre, aguantamos unas 2 horas. Un día yo estaba en la escuela, en el tecnológico, y conocí a un compañero. Y lo conocía también porque era cristiano. Me caía mal. Lo odiaba, porque lo veía que iba, pero era correcto. Cuando yo veía que los cristianos que iban, algunos que iban a mi casa, que conocía, yo andaba en el mundo y los veía, fíjese bien, tomando, fumando y bailando. Y yo dije, no, por eso yo les decía, le descargaba la mano y decía, hipócritas, yo nunca voy a ser como ellos. Qué bueno que nunca fui como ellos. Pero este varón, este hombre, en la escuela, mire, era inteligente, bien ordenado, puros 10. No, yo puros 6, 7, 8. 10 cuando me pasaban los maestros. Eran mis amigos. Y me decía, oye, y vivía para donde yo vivía, ¿verdad, Sonrey? Y cada que lo subía al carro me hablaba de Cristo. Y después, ¿sabe qué? Le sacaba la vuelta. Dije, no, pues ahí nos vemos. No. Y yo le decía, esos rollos no van conmigo. Tú sabes, yo soy ateo. No, mira, necesitas de Dios. No me andes con esos rollos, le dije. Un día me dice, oye, te invito a una reunión de jóvenes. Jóvenes. Qué aburrimiento. Pero Dios está bien. Pero yo decía, pero sí voy a ir, pero voy a ir a ver las muchachas. ¿Hay muchachas? Bueno, sí, pero hay muchachos y muchachas. No, yo voy a ir a ver las muchachas. Pues ve, dice, y que voy un día. Dije, pues de todas maneras me voy a ir a reír de ellos.
Y del Ejércitos es un campamento allí. Y allá estaban. Yo llegué del Ejércitos y allá estaban cantando. Y dije, ay, qué aburridos. Pero unos días antes había ido a gritarle a Dios en un campo. Me salí de la carretera y voy y le grité, Dios, si existes, realmente si existes, compruébamelo. No, pues no le hubiera dicho. Cuando yo estaba allí, me estaba riendo de ellos, allá en un área así, un patio grande de arena, muy fina, por cierto. De esta vez, ay, qué locura de estos. Si existe Dios, no existe Dios, porque no, yo le dije que si existía, que pues pasara un conejo corriendo, se moviera ese árbol, lo puse a prueba, fíjese. Y nada pasó, dije, ay, no existe Dios. Y cuando estaba allí, burlándome, riéndome, por mí mismo, yo no lo hubiera hecho. Estaba parado, de repente sentí algo, se me doblaron mis piernas, caí de rodillas y no me podía mover. Y yo dije, me asusté. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y mi amigo viene y con otros jóvenes y me dice, ¿qué tienes? Dije, no sé qué tengo. Dice, yo sí sé qué tienes. ¿Qué? Es Dios. Entonces dice, vamos a orar por ti. Oraron por mí. Después de que oraron por mí, que me levanto y echo a correr. Me fui de allí. Pero sabe que ya nunca fui el mismo, ¿eh? No fui el mismo. Porque dije, ¿qué me pasó? Y cuando estaba ahí de rodillas, caí de rodillas, oí dentro internamente de mí que me dijo, ¿te acuerdas que me gritaste que si existía te lo hiciera saber? Dije, no, hombre, de aquí soy, de aquí en adelante. No dije eso, pues, pero ya en el tiempo ya realmente ya no hacía lo que hacía. Y que me convierto al Señor. Y que le ayudo a mi compañero, le decía, cuando había clases, cuando no había clases, yo ya era cristiano, cerrábamos la puerta y no se nos escapaban. Allí les estábamos predicando a los compañeros. Gracias a Dios rescatamos. El asunto es que este hombre es pastor, ya se jubiló, él se volvió un catedrático, el pastor, y resulta ser que su hijo se casa con mi hija. Y le digo, mira, te desquitaste, cuate, por todas las que te hice. Le dijiste a tu hijo que se casara conmigo. No, gracias a Dios, buen hombre. Bueno, ay, ya se me fue el tiempo, oiga. ¿Qué hay en su corazón? ¿Está firme? ¿O anda así? ¿O quiere una experiencia con el Señor? Búsquela, la va a tener. Así como yo la tuve. No me digan, a mí no me digan que no me cuenten que existe Dios, yo lo comprobé. Y sabe, eso me quitó del ateísmo. Y ahora hasta puedo retarlo. Digo, ¿sabes qué? No te burles de Dios. La palabra se aplica después de haberla oído. Luego creerla en un principio, como una verdad, una verdad. Seamos receptivos. La Biblia es la verdad. La palabra de Dios nos enseña y nos enseña provechosamente. El creer significa que solo sea el creer no es por un tiempo, es por siempre.
Cada uno se interesa por tener una casa donde vivir, ¿verdad? Y esa casa la buscamos en que esté en buena zona, buen lugar. Y luego checamos cómo está el movimiento allí. Y porque queremos una seguridad. No nos metemos en lugares donde pues existe el peligro. Los que se van a casar pues también buscan dónde vivir. Los futuros que se van a casar. Es que casi casaba ayer una pareja, fíjese. Casi, ya hasta le dije a su pastor, ¿sabes qué? Ya están casados, ya. A ver cuántos están próximos a casarse. ¿Ya todos bien casados? Bueno, qué bueno. Déjenme adelantarme un poquito. ¿Qué fue el Señor? ¿A dónde fue el Señor cuando resucitó? A las moradas celestiales, ¿verdad? ¿Y a qué fue? Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ya lo sabemos. ¿A dónde vamos? Usted sí sabe, ¿verdad? Voy a preparar lugar para que estén allá conmigo. Eso me entusiasma, me da gusto. Pero va a volver por nosotros. Bueno, el que se vaya antes, pues allá nos espera. O los esperamos. Jesús ha prometido un nuevo hogar para nosotros, bien firme. Ahora sí que en la roca, en una casa celestial. Entonces vamos a dejar esto un día, pero nos vamos a ir a un buen lugar, a donde prometió Jesús. Allí le miraremos tal como es Él. Allí miraremos a los apóstoles. Allí miraremos todo lo que hemos aprendido de Él. Se realizará allá. Dice Pablo en 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, hablando de nuestro cuerpo físico, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Mis suegros antes de fallecer, mi suegra falleció antes y mi suegro después, al año. Y mi suegra me decía, ya estaba pues en cama y me decía, Pastor Adrián, me decía, a veces me decía Adrián, a veces me decía hijo y a veces me decía pastor. Pastor Adrián, ya mándeme. Pues, ¿a dónde? Pues allá con el Señor, ya me quiero ir. No, pues entonces que Él la lleve, no yo. ¿Verdad? Pero fíjese, se querían ir. Mi suegro también. Ya me enfadé de este mundo. Ya quiero estar con el Señor. Y ahora sí que mi suegro llegó a los cachichen. O sea, 99 años. Y mi suegra, 82 años. Mi mamá de 97. Ay, tremendo, ¿no? Jesús buscó una casa donde tuvo la última cena. Fíjese bien esta enseñanza. Y fue precisamente en una casa de una familia. Lucas 22, verso 10. Lucas 22, verso 10. Mire, también hace calor aquí. Nos dice aquí
Lucas 22:10 dice, y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Un hombre cargando un cántaro, eso no era de hombres, era de mujeres. No se le podía decir otra cosa. Era un hombre responsable, capaz, un hombre que pues cuidaba bien su casa y su esposa. No, viejita, espérame, yo voy por el agua. Tú no cargues. ¿Quién le dice así a su esposa? No, mijita, no viejita, o no amada, o que, como le diga, yo soy el hombre. Imagínese ir al agua con un cántaro, pero ese era oficio de la mujer. Pero un hombre, imagínese, con un cántaro en la calle, yo creo hasta lo criticaban, mandilón. ¿Usted le sube por lo menos el garrafón allí a su esposa? ¿Sí? A ver quién le sube el garrafón a su esposa. No le dice, tú hazlo. No, mire, yo hasta 2 garrafones los levanto así, mire. Pero un hombre, dice, donde vean a un hombre cargando un cántaro, seguidle. Y allí voy a hacer, ahora sí que la Pascua. ¿En dónde? Donde hay varones que ayudan en su casa. Que no les da vergüenza apoyar, bendecir. Que no les da vergüenza hablar la palabra a su familia. Era un padre de familia, responsable, prudente, enseñaba con ejemplo. El Señor quiere ir a su casa. Y está a gusto el Señor. Hombres, padres de familias, serviciales, donde se inician sirviendo a Dios en su casa, porque en la iglesia hay muchos acomedidos, pero en su casa ni su plato lavan. De los que sirven en su casa, de esos quiere Dios. Ahora vamos a ver quiénes son los hombres insensatos. Ya casi termino. Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. ¿Y fue grande qué? Su ruina. Jesús habla de los hombres insensatos como hombres necios, hombres sin precaución, hombres que les vale, hombres que no tienen bases ni fundamentos, irresponsables, sin propósitos. No dan ejemplo de nada. No son buenos esposos, no son buenos padres. No son seguros, son tercos, malhumorados. No entienden. Los hombres insensatos son insensibles, cabezas duras y un montón de cosas que tienen. Viciosos, se van con sus amigos, se emborrachan, se comen el dinero de la familia. Y dicen, ay, como sea, ay, como caiga. No tienen principios, no tienen estructura, no hacen el propósito de ser diferentes, de ver su casa como algo esencial, importante, que, vaya, que requiere sostenimiento. Mire, deficiencia
o más bien diferencia entre los hombres prudentes y sensatos. Los prudentes preguntan, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Creen en Jesucristo para ser salvos. El insensato cuando dice, ay, cuando me muera, a ver, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde cree que se van? Hay dos lugares seguros, seguros. Uno es el infierno y otro es la gloria de Dios. Buscan la inseguridad, buscan lo sólido, no buscan lo sólido, no tienen fundamento, como decíamos. Los insensatos prefieren lo superficial, no profundizan las bases, no son seguros, lo que no perdura. Son mentirosos, engañan, fraudulentos, buscan los encantadores, los brujos, los adivinos. Prudentes. ¿Cuántos prudentes hay aquí? Amén. Buscan el amor, la convivencia, una relación. Son buenos amigos. Ahora sí que, como dicen, buenos cuates. Buscan a Dios, buscan servir. Los insensatos buscan lo religioso, buscan el camino ancho que lleva a la perdición. Los prudentes buscan el camino estrecho y entran por la puerta angosta que lleva a la vida eterna. Los insensatos quieren llegar al cielo por un intermediario o por buenas obras. O quieren llegar al cielo con una escalera grande y una chiquita. Y arriba y soy marinero, por ti seré, por ti seré. Bueno, eso es algo que... Los prudentes buscan la roca. Buscan lo sólido. Buscan la salvación. Y bueno, podemos meter un montón de diferencias entre un hombre prudente e insensato. Prudentes, justificados por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios. ¿Quiere tener paz para con Dios? Amén. Póngase de pie. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dígale en esta mañana, Señor, tú eres mi fundamento, tú eres mi roca. Quiero estar en el fundamento. Ayúdame a comprender, ayúdame a entender. Ayúdame también a ser un hombre prudente para poder edificar con bases firmes, sólidas. Sé tú, Señor, el arquitecto, el perito arquitecto de mi vida. Y dígale, perdona mis ofensas, mis pecados. He ofendido tal vez a mi familia, he ofendido a mis familiares, he ofendido a mi esposa, a mis hijos. Perdona mis insultos, perdóname, Señor, porque sí, he sido un hombre insensato, pero hoy delante de ti me reconcilio contigo, Señor. Ayúdame a ser diferente. Ayúdame, Señor, con tu gracia salvadora. Con tu gracia, Señor. Padre Dios, en el nombre de Jesús. Yo quisiera orar en este momento. Si usted tiene una fuerte necesidad